Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 12. Acompáñenme a la lectura. Dice así la escritura. Esta es una oración, pero una oración dice oración pidiendo ayuda contra los malos. Yo quiero darle una... cuando estaba enseñando, porque yo enseño regularmente todos estos salmos y cada una de las porciones las enseño en vivo, y cuando lo estaba enseñando, le hacía una introducción a las personas a veces para cuando uno va a hacer una interpretación correcta de las escrituras. Es muy importante tener en cuenta, en consideración algunas cosas. Las escrituras fueron inspiradas por Dios, escritas por hombres inspirados por Dios. Y uno puede decir que el 99% de las cosas en la palabra es palabra de Dios, pero a veces se deja ver como el ingrediente del hombre, y le voy a dar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, Pablo algunas veces escribía y decía, y lo digo no de mí, a veces decía, y esto que digo es mío, no del Señor, porque era su opinión puesta en esa. Y nosotros observamos claramente en eso con Pablo, como por ejemplo, Pablo, él negó el hecho de querer seguir trabajando con Marcos. Y si alguien se asume a eso, dice, sí, es que cuando alguna vez que una persona comete un error, ya está completamente descalificado. Y pues yo quiero decirle a usted que Marco fue a quien se le dio la revelación de Jesucristo es el hombre perfecto. Y eso era una relación fundamental dentro de los cuatro evangelios. Nosotros sabemos que los cuatro evangelios, el libro de Mateo habla Jesucristo es rey, el libro de Marcos, Jesucristo el hombre perfecto, el libro de Lucas habla de Jesucristo es el Salvador, y el libro de Juan, el libro de Juan habla de Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Y cada uno tiene una relación muy importante, las cuales son fundamentales dentro del Evangelio, porque si ustedes sabrán, la cultura, aunque el imperio que estaba dominando toda la zona de Israel y el mundo entero en el tiempo del Señor Jesucristo era el imperio romano, bien es cierto que la cultura que imperaba era la cultura griega. Y una de las características fundamentales de la cultura griega es la exaltación del hombre, la exaltación del poder, la sabiduría, esas características del hombre. Y nosotros lo vemos claramente, por ejemplo, representado en las ciudades griegas. Atena era la ciudad de la sabiduría, mientras que Olimpia era la ciudad de los deportes, Esparta era la ciudad de los grandes guerreros, y así sucesivamente. Era un sitio donde la exaltación del hombre y el desarrollo del hombre por el hombre era fundamental. Y era muy necesario poder decirle a toda la cultura griega que si una persona quiere ser un hombre perfecto, tenía que mirar a los ojos de aquel que había sido un hombre perfecto y caminar el camino de ese hombre perfecto, que la única manera de poder exaltar el poder del hombre era llegar a ese nivel. Pero pues Pablo era Pablo, y es uno de los escritores en la Biblia que yo admiro muchísimo por la calidad de las revelaciones que el Señor le dio a él, pero de todas maneras en sus posiciones a veces tenía unas posiciones que claramente no eran de Dios, y usted tiene que saber distinguir los principios bíblicos de las trascendencias culturales, porque él tenía su trascendencia cultural. Entonces, por ejemplo, en una de sus trascendencias culturales, él dice, no permito a la mujer que enseñe al hombre. Era su posición, de alguna manera en su trascendencia cultural, y especialmente porque él tenía un choque cuando estaba predicando acerca de la cultura griega, porque la cultura griega tal vez es una de las culturas que más ha exaltado el papel de la mujer en toda la historia. Las grandes maestras y astrónomas primero se desarrollaron en Grecia, porque se le daba ese ímpetu y ese auge para que cada una de las personas desarrollara todo su potencial en el área que era bueno. Entonces, para Pablo era duro cuando encontraba pues ese sistema donde las mujeres hablan y hablan aún más duros que los hombres, y a veces mandan a callar a los hombres, ese tipo de cosas. Y ella dice, él determinó decir, no permito a la mujer que enseñe al hombre. Y eso no quería decir que eso fuera un principio bíblico, eso era una trascendencia cultural. Y las personas tienen que saber distinguir entre lo uno y lo otro. Encontramos otros ejemplos, como por ejemplo, pues algunas cosas de Pedro que no eran precisamente lo que se tendría que decir que wow, estaba en la inspiración del Espíritu en el momento que lo hizo o que lo dijo.
Tenemos otros ejemplos como por ejemplo el libro de Samuel, que el libro de Samuel habla que cuando Saúl fue a consultar a la divina, dice que Samuel se le presentó. Samuel nunca se le presentó, porque si no la Biblia se contradeciría. Se presentó un espíritu burlón haciéndose pasar por Samuel. Y si una persona no tiene claro entre lo que es y lo que parece que fue, porque el que narra una historia narra lo que ve, y no siempre lo que nosotros vemos es la realidad. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir ese tipo de cosas. Usted tiene que saber mirar cuándo lo que se está diciendo va o no va. Por ejemplo, hay muchas partes donde Dios habla, y para mí cuando Dios habla, eso sí, no tiene ninguna variabilidad, porque cuando Dios habla, dice la palabra, el cielo pasará y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Muy diferente a cuando hablamos nosotros. Y estos hombres de las escrituras, nosotros vemos a un Abraham que cometía errores, que le daba miedo y le decía a la esposa, di que eres mi hermana para que no vayan a tomar mi vida, y después un Isaac repetir los mismos errores de su papá, de ver un Moisés que en medio de su desarrollo y de todo ese tipo de cosas en algún momento mató a un hombre, tantas cosas, tantos errores. David, un hombre conforme al corazón de Dios que cometió errores y yo no, las cosas que hizo. Entonces lo que nosotros estamos viendo es el marco claro de hombres que cometen errores, y nosotros tenemos que saber distinguir qué o qué. Otro de los ejemplos claros es, por ejemplo, en el libro de Job. Cuando usted ve la locución de los amigos de Job, de los 3 amigos de Job, casi que usted no encuentra ningún problema, ninguna dificultad. Usted ve que ellos lo que estaban diciendo todo el tiempo era como defendiendo a Dios, como defendiendo a Dios, defendiendo de que Dios es perfecto, de Dios es santo, Dios es tal cosa, y tú, Job, eres pecador. Y Dios se desagradó de lo que ellos estaban haciendo. ¿Y por qué se estaba desagradando? Porque de alguna manera, primero, Dios no necesita que nadie lo defiende. Él se defiende por sí mismo, y Él antes nos defiende a nosotros. Lo otro es que a veces nosotros estamos más convencidos de las cosas que nosotros creemos y sabemos que lo que realmente cuál es la voluntad de Dios para ese momento. Tal vez ellos estaban con más preocupación por defender a Dios que por mirar realmente qué es lo que Dios quería decir. Y a veces nosotros nos encontramos mucho en esa posición, que estamos convencidos, es que es así, o es que es de esta manera, y juzgamos las cosas de determinada manera sin darnos cuenta que realmente es eso lo que Dios quiere, o es eso para ese momento. Lo vemos en situaciones como por ejemplo en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías algunas personas decían, cuando iba a venir el reino de Nabucodonosor a tomar control de ellos, decían vamos a pelear y Dios está con nosotros y Dios puede y Dios nos ayuda. Pero ¿era realmente esa la voluntad de Dios? Jeremías les decía, no hay nada que hacer, ya nosotros fuimos entregados, nosotros vamos a ir cautivos, porque él estaba escuchando lo que el Señor decía. Entonces, si usted llega y toma una parte particular de la palabra, y entonces sí, porque es que yo leo aquí que el Señor dice avancen y peleen, y a veces hay que avanzar y pelear, y otras veces hay que replegarse, porque hay que conocer exactamente lo que hay en el corazón del Señor específicamente para cada situación. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que saber ver las escrituras. A veces se presentan aparentes contradicciones, pero es eso, aparentes contradicciones, porque la palabra no se contradice, la palabra de Dios no se contradice. Nosotros los hombres son los que nos contradicimos algunas veces, las cosas que nosotros hacemos no son precisamente las correctas. Entonces hay que saber distinguir esas cosas. ¿Por qué se los digo? Porque antes de que empecemos a estudiar este Salmo 12, usted va a observar en el primer versículo, dice así, como esta es una oración pidiendo ayuda contra los malos, dice el versículo 1, salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿De verdad se acabaron los piadosos? Todo depende de la perspectiva y el ojo con el que usted ve. Yo me imagino que el salmista en ese momento estaba agobiado en sus situaciones y lo único que estaba viendo era maldad y problemas. Eso era su situación del momento, esa tal vez era la realidad de ese momento lo que estaba mirando. Pero ¿era realmente eso así? Tal vez no. Y todo depende de la perspectiva que usted lo ve. Porque si uno no puede con la boca de uno traer más mal del que hay. No dice el Señor, por ejemplo, nosotros tenemos palabra profética en nuestra boca, y entonces si nosotros decimos que hay bien y yo creo que hay más piadosos que gente mala. Realmente hay mucho. Lo que pasa es que a veces se nota tanto las impiedades, son tan fuertes, que no se logra ver las cosas buenas. Sí, en el mundo hay muchos hombres que, por ejemplo, han violado a sus propios hijos, pero son muchos más los que han respetado a sus hijos. Tal vez en el mundo haya muchas personas que han abortado
sus hijos, pero yo estoy convencida que hay muchos más que los han abrazado, los han querido y los protegen y les aman. Entonces, todo depende de la perspectiva que nosotros los veamos. Recuerdo alguna vez y hacía un comentario cuando estaba en la universidad. En algún momento, cuando estaba en la universidad, estábamos con un grupo de amigos y alguien estaba haciendo un comentario. Tenía una relación de fornicación y su novia había quedado en embarazo y estaban pensando en hacer un aborto. Y había un compañero y yo que nos alejamos de la conversación, nos alejamos y nos fuimos caminando. Y mientras que nos íbamos caminando, él me decía, ¿te puedo confesar una cosa, Rocío? Yo le dije, sí, claro. Me dijo, yo soy virgen. Entonces yo le dije, ah, qué bueno, me parece muy bien. Él era testigo de Jehová. Y yo le dije, yo también. Entonces me dijo, ¿me crees? Entonces yo le dije, claro, ¿cómo no te voy a creer? Yo soy virgen y yo tengo la plena certeza que hay muchas personas que se deben de estar guardando, aunque no lo digan. Entonces él me decía, yo no lo he dicho porque yo sé que eso me va a hacer que yo sea el hazme reír de mis amigos y que me señalen y que, no sé, voy a empezar a tener un poco de problemas y prefiero evadir eso. Y cuando no puedo evadirlo, sencillamente digo, no, sí, yo ya he tenido relaciones. Y el punto al que estoy llegando es es que cuando tú eres una persona, si tu mujer o tu hombre eres fiel, tú crees que hay mucha gente fiel. Pero si nosotros somos infieles con nuestros cónyuges, lo más seguro es que creamos que no hay personas fieles. Yo no, es la perspectiva, es cuál es la perspectiva de cada persona y la perspectiva no es la verdad absoluta. Es eso, es una perspectiva. Entonces, que ojalá nosotros tengamos la perspectiva de Dios realmente, que no vaya a pasar como el profeta que le dijo, oh Señor, solamente yo he quedado que no he doblado mis rodillas delante de Baal. El Señor dijo, no, me he reservado a muchos otros y le dio el número. Entonces, es una cuestión de perspectiva a veces que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuando leemos cada una de las cosas, ¿está hablando el hombre o está hablando Dios? Porque el mismo Pablo dijo, esto lo digo como hombre. Y otras veces decía, lo digo de parte de Dios, porque hay cosas que nosotros lo estamos diciendo, ¿no? Es como en el sentido de nosotros como hombre. Entonces, bajo esa perspectiva y toda esa explicación que le di, toda esa introducción que le di, entonces quiero que empecemos a ver nuevamente ese versículo, porque dice, salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Yo no diría eso. Yo diría que hay mucho más fieles y más piadosos. Señor, déjame verlos. Señor, déjame tener contacto con esos fieles. Déjame poder experimentar esa compañía, poder estar con ellos. Después dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a mirar el enemigo espiritual, que es el que realmente nosotros tenemos que batallar y por el cual tenemos que pedir que sea desarraigado, que sea cortado, que sea quitado, ese tipo de cosas, porque el verdadero enemigo es el enemigo espiritual, el que hace que las personas actúen de una manera equivocada. Y amor tenemos que tener por los pecadores y odio por el pecado, pero saber que claramente como dice la palabra, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en la zona celeste. Entonces, está diciendo el salmista, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esos labios lisonjeros es como cuando una persona está tratando de exaltar a alguien y a veces ni siquiera desde un sentido de verdad, sino que es como que, decía yo a algunas personas, cuando algunas mujeres, por ejemplo, ve a alguien y le parece que se ha engordado mucho y dice, wow, cómo se ha engordado, cómo está de fea, pero cuando se acerca, ay, cómo estás de linda, cómo estás de linda, cómo te ves de bien. Eso es una persona lisonjera, es una persona que está tratando no hay verdad en su boca realmente. Y tiene doblez de corazón. Si nosotros miramos esto y nosotros queremos que el Señor acabe con este tipo de cosas, yo pensaría que nosotros debemos revisarnos nuestro corazón hasta qué punto nosotros hemos sido eso. Porque a veces nosotros vemos algunas cosas que nosotros mismos vivimos. ¿Sabe que cuando usted regularmente señala y ataca a una persona es porque está señalando y atacando eso en su vida? Yo
la certeza de que cuando nosotros, hay dos condiciones en las que uno ataca a las personas. A veces se ataca mucho a una persona porque ese es el problema que uno tiene. O a veces se ataca a las otras personas porque estamos muy llenos de orgullo y estamos manifestando que yo soy mejor, yo sé más, yo soy más inteligente, yo soy más capaz, yo soy más fuerte, yo soy, I don't know, mucho mejor. Y eso es orgullo, eso es orgullo. Pero entre más humildad hay en nuestro corazón, nosotros menos juzgamos a las demás personas, mucho menos los juzgamos. Entonces, más bien analicemos si estas cosas que estamos diciendo del enemigo no son parte de nuestra vida. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, ¿cierto? Dios no resiste, nuestro Señor no resiste eso porque Él es perfecto, Él es justo. A mí me gusta mucho la posición del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice, yo no hablo mis propias palabras, sino que las palabras que mi Padre me dio que hablar, a esas hablo. En otras ocasiones decía, yo no juzgo por mí mismo, sino que el juicio que el Padre me dio, eso juzgo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener esa hambre y esa comezón por oír el espíritu de sabiduría de Dios, porque Él nos dé su consejo, porque Él nos entregue su inteligencia, para que nosotros no hablemos de más y no callemos cuando tenemos que hablar, porque es el Espíritu Santo quien nos dirige a nosotros, quien nos muestra el camino, quien nos dirige correctamente. Que no sea nuestra perspectiva, nuestro orgullo, nuestra tendencia pecaminosa, que no sea que nuestras palabras no salgan basadas en soberbia, en rebeldía, en enojos, en pleitos, en contiendas, en el orgullo de tratar de pisotear a alguien para poder que nosotros nos veamos un peldaño más arriba. No, nosotros tenemos que revisar lo que sale de nuestra boca. Y para eso nosotros tenemos que pedir primero que la sabiduría de Dios llegue a nuestras vidas. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Pues nosotros tenemos que saber quién es nuestro Señor. Y nosotros tenemos que hablar lo que dice nuestro Señor, porque nosotros somos obreros del Señor, representantes del Señor. Nosotros tenemos que decir lo que el jefe dijo. Si usted trabaja con una compañía y usted tiene un cargo, a usted le dan un carné, una identificación, usted habla en nombre de la compañía, usted tiene que hablar la política de la compañía, la disposición de la compañía, lo que la compañía está dispuesto a hacer. Usted no puede hablar lo que a usted le parece o lo que a usted le gustaría, porque usted está hablando en nombre de la compañía. ¿Cuánto más cuando nosotros estamos llamados a ser verdaderos hijos de Dios? Porque decimos todos que somos hijos de Dios, pero no somos un reflejo de Dios. Y es en todos los aspectos, porque cuando nosotros realmente nos levantamos a ser hijos de Dios, nosotros tenemos que tener una identidad clara. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la disposición del Padre? ¿Qué quiere el Padre de nosotros? Nosotros tenemos que manifestar lo que el Padre quiere. No sé si ha visto como las situaciones entre los hermanos y a veces alguien dice, no, hagamos esto, y dice, mi papá dijo que eso no lo podíamos hacer. Porque ese muchacho que está diciendo, mi papá dijo que esto no es, porque se ha preocupado a conocer cuál es la voluntad del Padre. Pues así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que saber que hay un Señor en nuestra boca y que nosotros tenemos que, ¿a quién le estamos entregando nuestra boca? ¿Se le estamos entregando al enemigo para que la use o a Dios para que la use? Así que, y si nosotros queremos entregarle nuestra boca a Dios para que la use, entonces yo me pregunto, la forma más fácil como usted sabe lo que usted tiene que decir es oyendo a su Padre. Porque lo que mi Padre me dice, eso hablo. Entonces hay que oír al Padre. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil y práctica de oír al Padre? Pues cuando nosotros leemos la Biblia. Pero cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo la palabra de Dios. Entonces, eso nos va moldeando y nos va moldeando a tal punto que cuando nosotros hablamos es lo que el Padre habla, no nuestros propios razonamientos. Dice la palabra después, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Yahweh, pondré en salvo al que por ello suspira. Mire, nosotros no solamente somos unos representantes de nuestro Padre en la forma como hablamos,
sino que nosotros somos unos representantes de nuestro Padre en la forma como actuamos. Y se tiene que notar en nuestra mirada, se tiene que notar en nuestro actuar, se tiene que notar en nuestro hablar, se tiene que notar en nuestro proceder quién es nuestro Padre. Como cuando al Señor Jesucristo lo apresaron y después encontraron a los discípulos y decían, ellos también están, porque se veía, casi que en su rostro se veía, en su forma se veía, que se identifique cuál es nuestro Padre. Y aquí hay una de las partes que son preponderantes porque ese versículo 5 está hablando de que hay gente que es pobre, que están gimiendo, que hay menesterosos. Y el Señor nuestro Padre dice, ahora me levantaré, dice Yahweh, pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos por los pobres, por los menesterosos, por los que necesitan salvación? ¿Cuántas veces nos hemos parado? Si usted y yo somos representantes de nuestro Padre, si nosotros tenemos claro, de acuerdo a las Escrituras, el rey reina, los príncipes gobiernan, así que nosotros estamos llamados a ser príncipes que gobiernan. ¿Qué gobernamos nosotros? Nosotros tenemos que tener claridad. El que gobierna gobierna las cosas, los asuntos y las riquezas del rey. No son nuestras, son del rey. Su casa, su carro, su provisión son del rey. No son suyas, no son mías. Nuestro tiempo le pertenece al rey. No sé si recuerdan la historia de José con el faraón. El faraón tuvo un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y nadie le podía resolver o interpretar el sueño. Y José le puede interpretar el sueño al faraón, y entonces cuando el faraón ve la sabiduría que había en José, dice, ¿quién más como tú para que puedas hacer esto? Poner en los graneros, porque él no solamente interpretó el sueño, sino que le sugirió qué hacer, que era recoger en los graneros en el tiempo de abundancia de las 7 vacas gordas, para que cuando llegara el tiempo de las 7 vacas gordas hubiese suficiente para todo y Egipto pudiese tener el control y no hubiese necesidad. Mas sin embargo, cuando cuando el faraón escucha todo eso, dice que pudo identificar que en José estaba el espíritu del Dios viviente. Y le dijo, nadie mejor como tú, te constituyo ahora como gobernador. Le dio el anillo de autoridad a este gobernador y empezó José a gobernar sobre las riquezas y las abundancias, y aún en el tiempo de la necesidad supo a quién repartir. Le hago yo a usted una pregunta. ¿Era dueño José de todo lo que le pertenecía al faraón? Por supuesto que no, él era el gobernador. Ahora le pregunto yo a usted, ¿es dueño usted de las cosas que usted tiene en su poder? ¿O es el rey eterno? Es nuestro rey el que es el dueño. Nosotros somos gobernadores, nosotros estamos para gobernar las cosas del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de bendecir a una persona y no la bendecimos? ¿Sabe por qué? Porque estamos creyendo que eso que tenemos en la mano es nuestro. No es nuestro, es del rey. Nosotros solamente gobernamos, nosotros administramos, nosotros somos mayordomos de las cosas que pertenecen al Señor. Y si el mismo Señor, cuando Él ve el pobre, cuando ve el gemido de ellos, ve el menesteroso, dice, me levantaré, dice, y pondré a salvo al que por ello suspira, ¿cuánto más usted y yo, que somos representantes de carne y hueso aquí en la tierra, para hacer una buena representación de nuestro Padre, de nuestro Rey, de nuestro Señor? Dice la palabra en el verso 6, en el versículo 6 de este Salmo 12. Las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tenemos que amar tener las palabras del Señor. Por eso a mí me gustaba el nombre que tenía en un ministerio por muchos años, Chama Chema, porque realmente la palabra Chema quiere decir escucha. Pero cuando el Señor dice escucha, no es el escuchar de nosotros en este tiempo, porque nosotros escuchamos y por un oído nos entra y por el otro nos sale. Nosotros escuchamos y entendemos lo que nos dicen, pero tomamos la decisión de hacer lo que se nos antoja. Pero esa palabra escucha, la dimensión de esa palabra Shema significa
escuchar con inteligencia, obedecer. Porque cuando nosotros realmente escuchamos con inteligencia, nosotros obedecemos. Pero cuando nosotros solamente oímos, pues entra por un oído y sale por el otro oído. Nosotros necesitamos dejar que la palabra de Dios entre a nuestra vida, transforme nuestro ser, se establezca en nuestras mentes, en nuestro corazón, y que entonces cuando nosotros hablemos es la palabra de Dios. Tiene que ser nuestra disposición y tenemos que tener esa claridad. La palabra de Yahweh son palabras limpias. Y mire que cuando empezó el salmista, empezó hablando en una dimensión que, bueno, no estaba muy segura, pero después empieza a decir de la mentira, del engaño, de las lisonjerías, de los labios que hablan fantaxiosamente, que no le prestan a Dios su boca, que no entienden que dice, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? A veces nosotros estamos así, como que nadie es Señor de mis labios, yo hablo cualquier cosa. Pues nosotros sí tenemos que decir que nuestros labios, el Señor de nuestros labios es Yahweh de los ejércitos. Ese es el Señor de nuestros labios. Por eso, una vez más, en el verso 6, las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Yahweh, verso 7, tú, Yahweh, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. ¿De quién está hablando? De los menesterosos, de los pobres, de las personas que están en angustia. Eso me recuerda mucho el libro de Esther. El libro de Esther, el Señor me regaló unas revelaciones muy, muy bonitas del libro de Esther. Y una de las cosas que uno ve a Esther, y bueno, sí, Esther es un gran personaje dentro de este libro, evidentemente, pero a mí el personaje que a mí más me impresiona es Mardoqueo. Porque Mardoqueo era un hombre que se la pasaba a la puerta del rey. Era un hombre que podía entender los tiempos y lo que estaba sucediendo. Era un hombre que tomaba la posición que le correspondía en el momento de dificultad. No se fue a esconder a la casa a ver, vamos a ver a cuántos judíos matan, y lo más importante es que no me maten a mí, yo me voy a esconder, voy a guardar mi cabeza. No. Mardoqueo fue y se dolió por lo que estaba pasando, y fue y cuando habló con Esther, Esther le dijo, todos saben que yo no puedo ir delante del rey porque si él no extiende su cetro, yo moriría. Y él le dijo que si ella no ayudaba al pueblo, el Señor de alguna parte iba a levantar ayuda para el pueblo. Pero que hay de ella, que ella no iba a ser salva si ella no hacía lo que tenía que hacer, porque tal vez para esa hora ya había sido levantada. Lo mismo nos sucede a nosotros. Créame que cada persona que está en ruego, en llanto, en desespero, en angustia, en dolor, en pobreza, en necesidad, esas personas, Dios va a levantar ayuda de algún lado. Pero qué triste es que tal vez Dios nos había levantado a nosotros para un hecho específico, para un momento específico de la historia, para una personas alrededor nuestro específicas, para que nosotros fuésemos esos gobernadores que llevamos la respuesta de parte de Dios, la ayuda de parte de Dios, que nosotros podemos hacer algo y poder decir glorifiquen a Dios porque esto viene de parte de Dios. Y triste es que al final pareciera que nosotros no tomamos la posición que nos correspondía, que no hicimos lo que a nosotros nos correspondía. Entonces, por eso aquí el salmista dice, tú, Yahweh, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Al pobre, el menesteroso, anyway, el Señor va a sacar la ayuda que se necesita para ellos. Ojalá que seamos nosotros parte de eso, porque yo creo que cuando nosotros nos adiestramos a amar, nos adiestramos a hacer las cosas. Una de las cosas que esa mañana en mi oración el Señor me ponía como una carga, es que el Señor me hablaba, yo quiero derramar de mi espíritu de poder sobre mi pueblo, pero no hay amor en ellos. Y eso me dolía, porque la verdad que nosotros a veces nos hacemos tan insensibles como que esas personas están sufriendo, esas personas están contaminadas. Ok, ese es el pecado de ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. De verdad, está pasando algo mal y siempre estamos señalando a los demás diciendo, oh, es que mucho pecado, es que hacen muchas cosas, es que cometen todos esos errores. Este no es un tiempo para que nosotros juzguemos a nadie, y muchísimo menos a los que no conocen de Dios. Ese es un tiempo para que el pueblo de Dios se juzgue a sí mismo.
Porque si nosotros realmente fuésemos la sal de la tierra, posiblemente esas cosas no estarían pasando. Y la Biblia dice que cuando la sal ya no sirve para salar, ya no sirve sino para ser hollada por los hombres. Por ahí ahora días oí a alguien que dijo, a ver, que se levanten, entonces, ¿a dónde están todos esos cristianos que hablan de milagros? No falta el que se levante a querer hollar la sal, porque pareciera que no sale. Es tiempo de que nosotros nos cuestionemos nosotros mismos, porque yo creo que hasta que en nosotros no haya una revelación del amor de Dios, va a ser muy difícil. Partamos del hecho que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y lo entregó para muerte y sacrificio para el perdón de los pecados de los demás. ¿Y usted cree que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros no estamos llamados a amar de esa manera? ¿Cuántos de nosotros sacrificamos días de no comer y de ayuno en favor de las almas que se pierden? Yo recuerdo haber hecho un estudio, siempre lo hago con las personas que están cerca, acerca de los dones espirituales. Entonces hay dones operacionales, dones espirituales y dones ministeriales. Y dentro de ese estudio les he hablado de cómo los dones operacionales se relacionan con unos dones espirituales y estos a su vez con los dones ministeriales. Entonces, por ejemplo, por decir algo, el don de enseñar con el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, con el don de maestro, con el don ministerial de maestro. Entonces, operacional, espiritual y ministerial. El don de la profecía con el don espiritual de la profecía y con el ministerio de profetizar. Pero, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque hay un don operacional que es el don de la misericordia. Y hay un don espiritual que es el de hacer milagros. Y hay un don ministerial que es el del evangelista. Regularmente el evangelista es una persona que tiene mucho amor por las almas que se pierden. Que le duele en su corazón pensar que la gente pueda morir sin conocer al Señor. Y como él tiene tanto amor por las almas que se pierden, regularmente esas personas cuando nacieron les fue dado el don operacional de la misericordia. Y solamente a quienes tienen realmente ese don de misericordia, que le duele ver una persona enferma, que le duele ver que las personas se mueren sin Cristo, que le duele en su corazón ver el sufrimiento, que le duele ese tipo de cosas, esas personas regularmente se les da el don espiritual de hacer milagros. Y regularmente esas personas que tienen el don espiritual de hacer milagros son las personas que son equipadas para ser evangelistas. Pues aquí hay una clave, porque a veces la iglesia y el pueblo de Dios no se levanta con poder. No se levanta con poder porque les falta amor, verdadero amor. Porque nos hemos constituido como jueces cuando solamente hay un juez y un juez realmente eterno de poder, un juez espiritual. A él tenemos que rendir cuentas. Así que revisemos nuestras situaciones, revisemos nuestro hablar, que nuestro hablar, el Señor sea Señor de nuestro hablar y el Señor sea Señor de nuestro actuar, y que nosotros podamos ser unos verdaderos representantes de nuestro Padre, que seamos un reflejo de su amor, un reflejo de su misericordia, un reflejo de su justicia, un reflejo de su paz, un reflejo en todo tiempo. Cuídense mucho, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye.